Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias, continuando un poco con lo que ya llevamos comentando en estos últimos días, actualizando novedades sobre la situación de los bancos y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico, que de hecho, como podéis estar viendo ya en el gráfico de BitGet, estamos viendo bastante movimiento en estas últimas horas, así que probablemente podamos tener algún tipo de oportunidad operativa en las próximas horas. Comenzamos revisando el calendario económico, ya que es una semana bastante cargada de noticias, y empezaríamos el martes 14 de marzo con los datos del IPC en Estados Unidos. Esto sería a la 1:30 de la tarde hora española, y se prevé una caída del 6,4% al 6%. Ya hemos visto en los anteriores datos cómo también se esperaba una caída, y de hecho se dio esa caída, pero la cuestión es que la caída fue menor de lo que se esperaba. Veremos a ver si en este caso consiguen alcanzar ese 6%, pero ya de las últimas noticias que estuvimos comentando sobre el tema decisión de tipos, se espera incluso un incremento de 0,5 debido a que no se están alcanzando los objetivos de inflación. Así que no me sorprendería nada que no llegásemos a ese 6%. Bien, si seguimos un poquito más para abajo y nos vamos al jueves 16 de marzo, tenemos a las 2:15 de la tarde hora española la decisión del Banco Central Europeo sobre tipos de interés. Aquí se espera un incremento del 3 al 3,5%, lo que sería un incremento de 0,5 puntos. Ninguna sorpresa, en general lo que ya se esperaba. Y luego tendríamos el viernes 17 de marzo, en este caso a las 11 de la mañana hora española, los datos del IPC en la zona euro, donde se espera que se mantengan los datos al anterior reporte. El 8,5, ese es el nivel que se espera para, para el viernes. Bien, comenzamos revisando otras noticias, continuando con lo que os comentaba ya en vídeos anteriores del sector bancario. En este caso, el Banco Central de Londres ha confirmado que ha presentado una solicitud formal para convertirse en la subsidiaria de Silicon Valley Bank en el Reino Unido. También tenemos novedades sobre este tema, donde comentan que no va a haber rescate para los inversores, pero sí que hay cierta preocupación todavía por los depositantes y el posible contagio que pueda haber a otros bancos. Si seguimos revisando más noticias, en este caso estamos viendo una liquidación bastante grande de shorts en estas últimas horas, sobre todo en relación a lo que es este último movimiento que estamos teniendo en las últimas horas. Así que lo comentaremos más adelante con el técnico. Tenemos aquí otras noticias, en este caso hablando un poquito más de Binance, pero en relación a lo que es USDC. Porque, aunque no lo comenté en vídeos anteriores, sí que quería incluirlo en este vídeo porque no lo había visto. Es que en el día de ayer se suspendió temporalmente la conversión de USDC a BUSD. De todos modos, ya sabemos que BUSD no está tampoco en su mejor momento, pero bueno, era interesante también comentarlo para que lo sepáis. De igual forma, hace un par de días CZ comentó que Binance no tenía exposición a Silicon Valley Bank, que los fondos estaban seguros. Si continuamos con más noticias, aquí vemos algo bastante importante, y es que parece ser que el volumen de transferencias de mineros a exchange ha incrementado bastante en estos últimos días. Como podéis ver, no hemos visto un pico tan grande desde lo que fue el baneo de la minería que hubo en China en 2021. Continuando aquí un poco con más información sobre Silicon Valley Bank, vemos aquí una lista de compañías con depósitos en este banco y donde vemos que está posicionada como el top 1 es Circle, la empresa de USDC, con 3,3 billones de dólares. Recordad que cuando hablan de billones, nosotros, al menos en España, en Latinoamérica la verdad es que no lo sé, pero en España sí que lo llamamos de otra forma. O sea, no serían 3 billones como tal, sino 3.300.000 millones, ¿vale? Más que nada para que no haya confusión, porque ya sabéis que en Estados Unidos dicen billones a otra cosa, que nosotros no lo decimos así, pero bueno, simplemente un poco para que no os mareéis.
Y luego, si seguimos con más información, en este caso estamos viendo un poco la respuesta que ha dado Circle a estos fondos que podrían perderse. Y es que han quemado en las últimas 24 horas 2,34 mil millones. ¿Veis? Aquí pone 1.000 millones, pero aquí pone billones. Pero bueno, para que entendáis que es lo mismo. Bueno, esta podría ser la respuesta de lo que está sucediendo un poco para intentar mantener esa paridad 1 a 1 con el dólar. Y también, continuando un poco con esto fue un poco más adelante, más tarde de lo que era la primera noticia, ya que en esta fue el 11 a las 3:45 de la mañana hora española, y esta fue un poquito después, pero en el día siguiente, en el día de hoy. Y estamos viendo cómo han vuelto a quemar otra vez más USDCs, y han quemado en este caso unos 650 millones. Y ahora ya comenzamos con el análisis técnico. Vamos a ver qué es lo que está pasando en estas últimas horas. Bien, como comentábamos en el día de ayer, ampliamos un poquito esta estructura, ya que habíamos establecido la parte alta sobre la zona de los 20.316 aproximadamente, y en el vídeo de ayer comentábamos que vamos a considerar la zona de la R, la zona de los 20.790 más o menos. Esto es importante porque a partir de aquí se abría la posibilidad de estar desarrollando la fase B en estas últimas horas, y ya tendríamos los requisitos suficientes como para plantear una posible sacudida, que es justo lo que se podría estar dando ahora mismo en el mercado. Entonces, a nivel operativo, tenemos que estar muy pendientes las próximas horas, sobre todo la reacción que puede llegar a tener el precio a estos niveles. Si conseguimos ver una consolidación clara por encima de esta zona, estaríamos probablemente ante un posible giro rápido en el mercado, y esto a nivel operativo no nos podría dar demasiadas oportunidades. Recordemos que estamos en el timeframe de 1 hora y lo que estamos revisando es esta estructura. Luego, para el timeframe de 4 horas vamos a ver qué es lo que puede estar sucediendo también, pero vamos a centrarnos de momento en esta estructura. Y si viésemos esa consolidación, por desgracia a nivel operativo no habría mucho que hacer. Sinceramente, tendríamos que volver al gráfico de 4 horas a ver si ahí podemos llegar a tener algún tipo de oportunidad operativa. Si por el contrario viésemos un rechazo a esta zona operativa, un reingreso y una consolidación con un test sobre la zona de los 20.790, entonces sí que podríamos estar viendo una posible distribución en esta zona. Y a nivel operativo sí que podríamos valorar en este caso un short desde estos niveles, buscando como primer objetivo la parte baja de la estructura sobre los 19.592 aproximadamente, y luego ya en caso de tener esa ruptura bajista sí que podríamos poner objetivos aún más bajistas dándole continuidad a ese movimiento. Ahora bien, para poder ver esto, recordemos que tenemos que ver primero el reingreso, test de consolidación, y una vez veamos este rechazo de la zona operativa tendríamos que ver una continuación bajista hasta la parte baja, demostrando debilidad, y cuanto más rápido suceda mejor, y luego ya esperaríamos a la ruptura bajista para ver si podemos llegar a tener ese movimiento luego de continuación. Pero lo importante es ver sobre todo si llegamos a tener primero el reingreso y posteriormente esa muestra de debilidad, que será lo que luego nos pueda dar una confirmación para el escenario de continuación bajista. Entonces, como os digo, muy atentos las próximas horas porque podríamos tener una oportunidad operativa además bastante buena. Sobre todo porque en estas últimas horas el precio se ha movido de forma bastante agresiva, y esto podría ser una sacudida de shorts perfectamente por todos los que hemos visto que se han liquidado en las últimas horas. Si recordáis, en el apartado de noticias fundamentales comentábamos que se habían liquidado unos 100 millones de shorts. Ahora, si subimos al timeframe de 4 horas, vamos a ver un poquito cómo está por aquí la situación. No me gusta esta vela que estamos viendo aquí en el gráfico de 4 horas, una vela donde se ve claramente muchísimo volumen y además una mecha bastante importante. Esto podría significar absorción de ventas en estos niveles. Le ha costado bastante romper lo que es la zona del VWAP, que estaría sobre los 21.185,
y por eso precisamente entiendo que podría ser una absorción de ventas en estos niveles. Así que es importante en el timeframe de una hora ver cómo pues llegamos a consolidar o rechazar esta zona operativa, porque en función de lo que suceda en el gráfico de una hora también tendremos cierto impacto en lo que es el timeframe de 4 horas. En el timeframe de 4 horas, recordemos que lo que hemos visto en estos últimos días es un reingreso en esta estructura operativa, y que a nivel operativo lo que nosotros esperaríamos en un inicio es ver si llegamos a tener un test hacia la zona de los 22.023, que podría ser también una zona de control en caso de que decidáis tomar por algún motivo una operativa en long. Si hay aceptación en esta zona, que yo, como os digo, no lo voy a valorar, de hecho, pero en caso de que lo valoréis, una zona donde protegernos y tomar beneficios tendría que ser esta zona, porque esto en el gráfico de 4 horas es una resistencia, donde anteriormente teníamos un soporte de hecho bastante importante. Así que bueno, os lo comento por si a alguno le interesa, pues esa podría ser una posible zona de control. Ahora bien, nosotros una vez lleguemos a estos niveles, si es que el precio llega, sí que estaríamos viendo a ver si podemos llegar a tener un rechazo y una consolidación de reingreso de esta estructura, porque en esta situación, si tenemos la consolidación, sí que podríamos estar en disposición de buscar shorts para luego buscar un movimiento bajista hacia la zona de la parte baja de la estructura, sobre los 17.600. Pero para eso tenemos que ver claramente un rechazo a esta zona operativa, porque eso será lo que a nosotros nos pueda dar esa confirmación de reingreso y de muestra de debilidad para posteriormente, como os digo, visitar niveles operativos más bajos. Esa sería un poco la operativa en el gráfico de 4 horas en el escenario bajista. En el escenario alcista no tendríamos oportunidades más allá quizás de haber valorado algún tipo de compra aquí si estamos en una estrategia de DCA, o si venimos a visitar en este caso la zona del BIPOC, que esto podría ser también otro objetivo, pero para el escenario bajista de una hora, ¿vale? No lo vais a ver, dejadme que pongo esto con visibilidad en una hora. Este podría ser también un objetivo para la estructura de una hora. A ver, que lo pongo por aquí. En caso de tener ese reingreso, tendríamos como primer objetivo la parte baja, que sería, como os digo, sobre los 19.590, y luego la zona del BIPOC también sería otro segundo objetivo, que en este caso serían los 19.129. Sobre todo eso, por la implicación que puede tener esto en la estructura mayor de 4 horas, ya que esto podría ser una zona de rebote perfectamente por todo el volumen que veíamos en esta zona. Ya de por sí, en la zona en la que estamos ahora está habiendo cierta aceptación, pero en esta podría haber incluso más por todo el volumen que estamos observando en el volume profile. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar como siempre nuestras herramientas y comenzamos revisando Bookmap. Veíamos aquí en el pasado bastantes órdenes de compra sobre la zona de los 20.050 aproximadamente, comentábamos ayer, más o menos es esta zona de aquí. Y hemos visto bastante absorción de órdenes de venta a lo largo de toda la subida. Ya que ha perdido un poquito de fuerza compradora, sobre todo porque también empezaban a entrar aún más órdenes de venta sobre los 21.400 hasta los 21.600 prácticamente, y ahora mismo sí que están entrando algunas órdenes de compra, pero no se puede comparar con el volumen que había aquí en el pasado. Órdenes de venta se han retirado, estas que estaban aquí ya no están. Vemos algunas sobre los 21.200, pero tampoco considero que sea un volumen de ventas muy importante. Por lo que vamos a revisar también el multibook, a ver si desde aquí... ¡Epa! Se me ha ido la cámara. A ver si desde aquí podemos ver algo. Sí, lo voy a dejar así. Pues parece que no vamos a poder... No, me da que no vamos a poder ver qué ha sucedido aquí porque no está cargando bien en la herramienta. Vamos a ver si en estas últimas horas sacamos alguna conclusión. Vemos aquí cómo absorbió algunas ventas sobre la zona de los 20.900 y ahora estaban entrando algunas compras a proteger al precio sobre la zona de los 20.750 y 20.720. Pero aparte de eso, la verdad es que no podemos sacar más conclusiones porque no está cargando esta información, desgraciadamente. Vamos a ver si en el mapa de... en el gráfico de futuros podemos ver algo que podamos comentar. Bueno, pues nada, pues vamos a revisar de Kingfisher, que aquí seguro que sí que cargan las cosas mejor. Vamos a lanzar los mapas de medio plazo
Y vamos a revisar también esto de aquí. A ver cómo está la situación más que nada en relación a longs y shorts. Aunque está 50-50, sinceramente. No se ve mucha diferencia. Bueno, en el mapa de corto plazo vemos como han limpiado bastante la zona de shorts, pero seguimos teniendo todavía más liquidez. Desde los 22.000 prácticamente tendremos hasta los 23.480 casi. Aquí, como veis, hay tres clústeres principales, uno en torno a los 22.080, otro en torno a los 22.340 y otro en torno a los 23.395. Vamos a lanzar uno de corto plazo. Y por aquí vemos una situación similar. Sí. Bastante similar, así que no añado nada más. Vamos a revisar los CVDs. Lo interesante aquí en los CVDs es que en general todos los exchanges se están acompañando, aunque sí que es cierto que veo bastante intención compradora desde Coinbase. Mirad cómo en el volumen delta se ve claramente todas estas órdenes en verde, en el volumen delta creo que he dicho, lo he dicho bien. Y aquí más de lo mismo, aunque aquí sí que parece que en Bitfinex no acompañaron desde un inicio, pero luego ya posteriormente sí que se unieron, quizás incluso para liquidar un poquito más de shorts. Binance sí que ha estado siguiendo el movimiento en todo momento. Vamos a ver si revisando otros CVDs podemos ver algo más. Aunque yo diría que eso es todo en general, porque el spot de Huobi más o menos sigue al precio. Futuros veo que también están siguiendo al precio. Así que nada, vamos a ver los mapas de corto plazo. En los mapas de corto plazo hemos visto esta liquidación que había aquí bastante importante. Y ahora estamos viendo cómo hay mucha liquidez justo ahora mismo por debajo del precio, sobre los 20.680. Y podríamos decir que hasta los 20.000 prácticamente. Vamos a ver en este otro mapa donde se va a ver mejor. Sobre los 20.685 tenemos un clúster. Luego tenemos sobre los 20.330 prácticamente. Y luego en torno a los 20.060 más o menos. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.